Hola de nuevo, conejitos. Ahora estudiaremos 3 algoritmos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales de forma numérica. Y como ha pasado con los algoritmos de integración numérica, notarás que todos son muy semejantes entre sí, ya que parten de los mismos principios matemáticos. Si aún no has comprendido la parte teórica de la solución numérica de una ecuación diferencial ordinaria, te recomendamos volver a nuestras clases sobre estos temas. O también puedes acercarte con nosotros si tienes alguna duda, ya sea dejando tu pregunta en esta plataforma o enviándonos un mensaje directo. Primero recordemos que existen 2 algoritmos muy simples para resolver ecuaciones diferenciales. El primero es un algoritmo tan sencillo como una integración numérica básica, ya que parte de una ecuación diferencial de primer orden, donde este término no debe tener ningún factor que lo esté multiplicando, ya que será integrado continuamente en función de los términos que se encuentren a la derecha de la ecuación. Estos términos en conjunto representan una función que será evaluada en cada ciclo de cálculo y servirán para estimar el posible valor futuro de la solución numérica de la ecuación diferencial. Esto se repite constantemente hasta que exista una condición que detenga el algoritmo, por ejemplo, que se alcance el tiempo de simulación definido por el usuario. Además, recuerda que aquí no estamos buscando obtener un único resultado numérico, sino una serie de resultados desde un punto inicial hasta un punto final. Estos puntos inicial y final son comúnmente el tiempo inicial y final de una simulación numérica. Esto determina que nuestro algoritmo trabajará con valores definidos por el usuario. Pero no nos compliquemos y vamos a crear el algoritmo en un archivo llamado básico ODE o con cualquier otro nombre que tú desees. Esta abreviatura significa Ordinary Differential Equation, que son el tipo de ecuaciones diferenciales que podemos resolver con este algoritmo. De acuerdo a lo que dijimos anteriormente, esta función tendrá como parámetros de entrada las condiciones iniciales del sistema, la función de la ecuación diferencial, el valor extremo o último de la variable independiente y el número de intervalos a utilizar para el cálculo. Al final, la función enviará de regreso 2 parámetros que serán todos los valores de las variables dependientes e independiente de acuerdo al caso que estemos resolviendo. Tal como lo dijimos antes, estos algoritmos son muy similares a una integración numérica, así que vamos a cambiar un poco el orden de ejecución de cada línea de código para que no se vuelva tan repetitivo. Comencemos definiendo el tamaño de paso del cálculo que depende del valor final de la variable independiente, que comúnmente es el tiempo. Ya que las ecuaciones diferenciales suelen representarse en función del tiempo, además, este algoritmo considerará que la solución parte de un tiempo cero, por lo que se omite una variable que define el tiempo inicial del cálculo. Asimismo, se requiere del número de intervalos o muestras para realizar los cálculos. Estos datos son utilizados para crear un vector unidimensional que almacenará todos los valores de la variable independiente. Recuerda que este algoritmo puede utilizarse para ecuaciones con una o más variables independientes, es decir, podemos utilizarlo para ecuaciones diferenciales expresadas en espacio de estados. Por esta razón, es necesario que nuestro algoritmo sepa cuántas variables independientes tiene la ecuación diferencial. Esto se puede conocer al utilizar la función size, cuyo parámetro de entrada es la condición inicial de la ecuación diferencial. Luego de esto, es posible crear la variable que almacenará los valores calculados en cada ciclo. Aquí el número de filas representa el número de variables independientes, mientras que el número de columnas representa el número de intervalos o cálculos a realizar. Esta variable se inicializa con ceros para que esos valores sean reemplazados en el ciclo de cálculo, pero es necesario asignar el valor inicial en la primera columna de datos, ya que sin este el cálculo puede ser erróneo. Ahora, debemos establecer el ciclo de cálculo, el cual se puede definir con un ciclo for, cuyo iterador comenzará en el intervalo número 2. En este caso, el iterador tiene que comenzar en 2, ya que tomar el valor anterior, almacenado en la localidad j-1, y lo sumará al producto entre la ecuación diferencial y el tamaño de paso de la variable independiente. Es decir, en el primer ciclo de cálculo, MATLAB tomará el valor almacenado en la columna 1 y lo sumará a los términos mencionados anteriormente. Luego de esto, almacenará el resultado en la columna número 2. Por lo tanto,
proceso en el siguiente ciclo tomará el valor almacenado en la columna 2, lo procesará y luego lo almacenará en la columna 3 y así sucesivamente. Y esto es todo el algoritmo para resolver ecuaciones diferenciales de forma numérica. Solo no olvides que al final vamos a obtener una variable con múltiples valores, los cuales podemos graficar con una función que dejamos como tarea en lecciones previas. Tal como lo dijimos antes, este algoritmo puede funcionar con ecuaciones diferenciales que tienen una o más variables dependientes, así que vamos a probarlo con un sistema en espacio de estados, que si no sabes lo que son, te recomendamos que accedas a nuestro taller sobre control de sistemas dinámicos. Ahí te enseñaremos principios básicos de ecuaciones diferenciales, modelado de sistemas y su control. Para este ejemplo, proponemos utilizar una función definida tal como se muestra en pantalla, donde la matriz A multiplica a los valores de las variables dependientes almacenadas en el vector X. Como ves, también pueden utilizarse funciones anónimas para sistemas que tienen más de una variable dependiente. Con esta función definida, vamos a llamar al algoritmo que acabamos de crear y consideraremos que las condiciones iniciales son 1 y menos 1 para la primera y segunda variable dependiente respectivamente. Asimismo, buscaremos la solución numérica para el sistema propuesto, desde 0 hasta 25 segundos, con 1000 muestras o intervalos para realizar el cálculo. Recuerda que el tiempo no es más que el punto extremo o final de la variable independiente donde se terminará el cálculo, mas no determina el tiempo que tardará el algoritmo en ejecutarse. Al terminar el cálculo, que prácticamente es instantáneo, podemos ver el comportamiento de la ecuación diferencial o sistema propuesto. Observa que los resultados comienzan en las condiciones iniciales definidas y continúan progresivamente en forma de oscilación, ya que el modelo propuesto es de un sistema armónico. Te invitamos a que pruebes con las ecuaciones diferenciales ordinarias que tú desees. Esto te permitirá ajustar tu algoritmo de acuerdo con las necesidades de tu problema. Conejitos, ahora hablemos del algoritmo del trapecio para resolver ecuaciones diferenciales de forma numérica, que de hecho comparte muchas características con el que acabamos de mostrar. Solo existen dos diferencias significativas entre ellos. La primera es que este algoritmo requiere de un tamaño de paso para las variables dependientes, el cual podemos definir de muchas formas. La más sencilla es considerando que este es igual al tamaño de paso de la variable independiente, pero esto ya lo explicamos en la clase teórica sobre los estimadores para ecuaciones diferenciales. Lo que estamos haciendo en esta línea de código es decirle a MATLAB que el tamaño de paso será un vector de unos con m filas por una columna. Este vector es multiplicado por el tamaño de paso de la variable independiente, de tal forma que cada variable dependiente tiene un tamaño de paso asignado. La otra diferencia es que este algoritmo con el anterior es que aquí se utiliza una variable llamada estimador, la cual calcula el incremento necesario para que la solución numérica se acerque al posible valor. Este estimador también se explicó en clases anteriores y se conforma por una suma entre el valor estimado futuro de la ecuación diferencial y el valor actual. El valor futuro de la ecuación diferencial se obtiene al evaluarla con la suma entre el valor actual de las variables dependientes e independientes más sus respectivos tamaños de paso. Esto se divide entre 2 y se multiplica por el tamaño de paso de la variable independiente. Al final, este estimador se suma al valor anterior de la solución de la ecuación diferencial y listo, el algoritmo del trapecio para ecuaciones diferenciales está completo. Tal como lo dijo Z, las variables creadas tienen múltiples valores almacenados en ellas, por lo tanto, podemos graficarlos y así conocer el comportamiento del sistema. Esto se hace con la función que dejamos de tarea en clases anteriores, así que te recomendamos echarle un vistazo para que puedas utilizarla en estos algoritmos. Por último, probemos este algoritmo y comparemos sus resultados con aquellos obtenidos con el primer algoritmo de esta clase. Para esto solo debemos llamar al algoritmo ya que tenemos declarada nuestra función anónima que sirve como ecuación diferencial, así que solo debemos copiar la cabecera del algoritmo, pegarla en el command window y modificar los parámetros de las condiciones iniciales que para fines de comparación serán exactamente las mismas que utilizamos en el algoritmo anterior. Asimismo, los valores del punto extremo de la variable independiente, así como el número de muestras o intervalos para el cálculo, se mantendrán igual. Observa que el
resultado también es una oscilación, que parte de las condiciones iniciales definidas por nosotros y continúa hasta el límite de la simulación. Para hacer una comparación con los resultados del primer algoritmo, no cierres la figura y solamente ejecuta la función correspondiente. Así MATLAB utilizará la figura existente y ahí colocará los resultados. Se puede notar fácilmente que las soluciones son muy similares entre sí. De hecho, existe un desfase que puede deberse a la precisión del cálculo, y es que el primer algoritmo solo calcula la ecuación diferencial y la multiplica por el tamaño de paso, lo que sirve para estimar el posible valor futuro de la función. Por otro lado, el segundo algoritmo se vale del cálculo de los valores actuales y futuros de la ecuación diferencial, lo que mejora la precisión del cálculo. Sin embargo, una ventaja de ambos algoritmos es que son muy rápidos y eficientes, por lo que pueden utilizarse en sistemas embebidos que realicen cálculos en tiempo real. Oh, eso es cierto, Z. Puede ser que tengas que utilizar un controlador proporcional integral o un control adaptable para ajustar el comportamiento de un sistema. En este caso, podrás utilizar cualquiera de estos dos algoritmos y desarrollar su código en un Arduino, un FPGA o cualquier otro sistema que recopile datos en tiempo real. Conejitos. En la siguiente lección aprenderemos sobre el algoritmo de Runge-Kutta, el cual es ampliamente utilizado en simuladores o sistemas embebidos, y verán que no será para nada complicado. Además, saben que si tienen alguna duda pueden contactarnos a través de cualquiera de nuestros medios digitales. Sus consultas no tienen costo, así que anímense a acercarse con nosotros. Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.